Con más información aquí en Proyecto Puente, gracias por estarnos acompañando y nos vamos con Brenda Estefan, internacionalista, nuestra colaboradora especialista en relaciones internacionales. Mi estimadísima, qué gusto como siempre, gracias por estar con nosotros. Necesitamos darle pues un análisis serio a esto. Yo creo que Joe Biden no midió lo que dijo al decir que Biden, que no puede permanecer en el poder Putin. Después sí salió a corregir el secretario de Estado la plana, el mismo Emmanuel Macron de Francia, que ha sido mediador fallido, pero fue mediador en la primera etapa del conflicto Rusia-Ucrania, y me recordó mucho a Ronald Reagan, si te acuerdas, en los 80s, que le decían pues que sufriera también una actitud senil, porque se le iba mucho palabras así, sobre todo en la crisis de los misiles. Es decir, no sé cuál sería el paralelismo o qué opinas al respecto, pero de que lo dijo, lo dijo. ¿O tú qué opinas, Brenda Estefan? Bienvenida, buenos días. Brenda, bueno, estamos haciendo contacto con Brenda Estefan, tenemos aquí por una cuestión técnica para que nos comente, porque para mí fue claro el mensaje. Mi estimadísima, discúlpame, teníamos por acá algo, un duende que se nos atravesó. Sí me escuchaste el contexto que te dije, ¿verdad? No, no te alcancé a Ay, escuchar, Luis qué Alberto. pena. Bueno, ya. Bienvenida a Proyecto Puente, como siempre, un gusto, gracias, un honor. Te decía, yo creo que el mensaje de Joe Biden fue claro, que no puede permanecer en el poder el mismo Putin, es decir, el presidente de Rusia, aunque salió a corregir en la plana el presidente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Emmanuel Macron, que fue pues el primer mediador, aunque no evitó la guerra. Está también pues rechazando los dichos del presidente de Estados Unidos, y me recordó mucho a los dislates de Ronald Reagan en los 80s, que era acusado de esas actitudes, que decía cosas que se le olvidaban o no quería decir lo que quería decir, Brenda Stefan. Sí, así es, Luis Alberto. De hecho, el mismo presidente Biden, unas horas después, le hacen una entrevista y le hacen la pregunta sobre si lo que él había querido decir era que Putin se tenía que ir del gobierno y abandonar, digamos, la cabeza, el liderazgo ruso, y él dice que no. Entonces, claramente, además de que le enmendaron la plana desde la Casa Blanca, desde la Secretaría de Estado estadounidense, desde la presidencia francesa, el mismo presidente Biden recula sobre lo que había dicho para finalmente desdecirse, digamos, porque claramente la frase, que es una improvisación, porque no venía en el teleprompter de donde él estaba leyendo el discurso, y pues parece se emociona y lanza esta frase, son menos de 12 palabras, pero que han generado unas olas tremendas, y en Estados Unidos pues ha generado mucho preocupación porque un hombre que tiene una carrera internacional de años, de décadas, ¿no? Se esperaba que no tuviera este tipo de pasos en falso, y hay quien dice, bueno, pero eso es la verdad, lo que dijo él y se tiene que ir. En realidad, en términos diplomáticos, más allá de los horrores de la guerra, no conviene una frase de esta naturaleza, porque finalmente la guerra la empezó Rusia y tendrá que acabarla Rusia, y se necesita buscar una vía diplomática para poder negociar con ellos el fin a esta masacre, Luis Alberto. Entonces, ¿hasta dónde iríamos, Brenda? ¿Se tensó más esto? Porque Rusia también dijo que iba a seguir de cerca las palabras del presidente. Y Rusia también dijo la semana pasada, ¿recuerdas cuando dijo que era un criminal de guerra? Que eran unas declaraciones imperdonables de parte del presidente de Estados Unidos. Es decir, ¿es más tensión o aunque esta semana también las negociaciones continúan entre Ucrania y Rusia? Es decir, pero veo más tensa la situación. Sin duda. Por un lado, le permite a Rusia seguir diciendo que lo que realmente quiere Occidente es un cambio de gobierno en Rusia, un cambio de régimen en Rusia. Esto lo viene diciendo el Kremlin de tiempo atrás, y elementos como este pues le dan gasolina para continuar diciéndolo. Pero por otro lado, sí se tensan más las cosas, Luis. Hay quien dice, pero es que con este hombre no se puede hablar. El tema es que aunque no se pueda, se tiene que encontrar una salida a este conflicto. Las guerras se acaban o por la negociación o por la destrucción, y está en el mejor interés de todos que sea por la negociación, incluso de Occidente.
Y para tener esas negociaciones, digamos, un buen cauce, se deben evitar este tipo de exabruptos. Además de lo que es muy evidente, Luis, el fantasma de todo lo que ha hecho Estados Unidos en América Latina, en África, en Medio Oriente, sobre cambios de gobierno y el caos que estos han traído, ¿no? Y los crasos errores históricos que ha habido en ello. Entonces, me parece que es una mala movida por parte del presidente Biden, que él mismo se da cuenta y se desdice, pero en un momento de enorme tensión se tienen que cuidar mucho estas palabras, estos detalles, porque más allá de lo que cada quien tenga en la cabeza, lo que es importante en este momento es buscar las vías para terminar con la guerra. Uy, ¿y hacia dónde iríamos entonces? Es decir, en este contexto, porque los muertos siguen, la guerra sigue, Brenda. Es decir, para finalizar, ¿crees tú que esto, bueno, o nos esperaríamos a las negociaciones de esta semana de Ucrania y Rusia? Mira, hay que ver cómo continúan las negociaciones y cómo afecta esto en el ánimo del Kremlin, pero lo cierto es que el viernes pasado el Estado Mayor ruso había ya anunciado que concentrarán sus fuerzas en el este de Ucrania, es decir, de alguna manera quieren ya no controlar todo el país. Parece que hasta cierto punto no podemos cantar victoria, ni mucho menos, pero bueno, hay un pequeño rayo de luz. Parece que han eh, pues desistido de la batalla por Kiev, una batalla que requeriría de un radio muy grande de soldados rusos versus defensas ucranianas, porque las defensas están en su terreno, un terreno que conocen muy bien, y las batallas urbanas son muy complicadas. Entonces parece que hay pues una realineación de la estrategia por parte del Kremlin, y se van a concentrar, o al menos así lo han dicho, hay que ver si en la práctica sí sucede, en el control de la zona este, ¿no? Esto incluye no solamente Donbass y Crimea, sino ciudades como Mariupol, donde todavía podría haber cruentas batallas, pero sí pareciera que el objetivo es más lograr algo como lo que sucedió en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, partir a un país, o como lo que sucede en Corea del Norte y Corea del Sur, partir al país y quedarse con la parte este del territorio ucraniano. Habrá que ver qué decide Zelensky y su gobierno, que parece no tener ánimos de bajar las manos y continuar luchando. Y bueno, ¿y qué pasa en la diplomacia, ¿no? Y estos canales que hoy continúan abiertos y que es importante mantener y alimentar, porque de alguna manera, como ya decíamos, Luis, tiene que ser a través de un acuerdo que Rusia deje de atacar al territorio ucraniano. Y esto no abona porque sí lo dijo, ¿verdad, mi estimadísima? O sea, sí lo dijo el presidente. Es decir, después se desdijo y aplicaron la Un de Fox resbalón, aquí. sin duda. ¿Verdad? Por supuesto que lo dijo, no pueden decir que no. Es decir, ahí está el audio, ahí está su imagen y lo dijo Claro. en Polonia, de aquel lado. Como siempre, un honor. Muchas gracias para ayudarnos a entender frente a qué estamos, mi estimadísima. Fuerte abrazo, estamos en contacto. Estimado Luis Alberto, un gusto haber estado con ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente, Corti, volvemos con más información, porque sí lo dijo, ojo, y esto tensa más la situación y nos recuerda mucho a Ronald Reagan. Cada rato era lo mismo con Ronald Reagan, era un actor estadounidense también, llegó que creo que a los 74, creo que tenía más o menos la misma edad, ahorita le voy a dar el dato duro, que Joe Biden, le estoy hablando 40 años atrás. Ronald Reagan era republicano, ciertamente Joe Biden es demócrata. Ronald Reagan se religió en dos ocasiones, del 80 al 88 gobernó Estados Unidos, y después de una presidencia muy gris de Jim Carter, que ganó a los republicanos tras la caída de Richard Nixon, que Gerald Ford llegó a sustituir a Richard Nixon. Es decir, era un presidente muy popular, Ronald Reagan, pero metía en cada atropello diplomático a la Unión Americana con la crisis de los misiles Irán contra. Corte y vuelvo.